Bienvenido ahora por la Super 7. ¿Cómo se siente? Bien, encantado, José María, de estar aquí en la Super 7 con ustedes. Es un programa que yo le doy un seguimiento siempre continuo, ¿verdad? Qué Permanente. bueno, qué bueno. Para fines de orientarme también. ¿Qué tenemos nuevo en la lucha sindical? Cuéntenos. Bueno, ahora en este momento nosotros tenemos el tema de que estamos trabajando desde el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un órgano tripartito. Ajá. Que funciona adscrito al Ministerio de Trabajo precisamente. Estamos trabajando en la elaboración de lo que se denomina un pacto por el salario. Eso quiere decir que buscamos la posibilidad de hacer un pacto que no se limite a las tradicionales discusiones tarifarias, por ejemplo, cada 2 años, sino buscar un acuerdo que suscriban el sector empresarial y el gubernamental para dedicar un periodo de tiempo determinado a revisiones anualizadas de las tarifas salariales. Nosotros consideramos que si se hace una revisión anualizada de la tarifa, no se quedarían los salarios tan atrás de cómo evolucionan los precios y determinan entonces el costo de la canasta familiar. Pero eso no está establecido en el Comité Nacional de Salario, que todos los años debe hacerse una revisión. No está establecido así, sino que cada 2 años. Okay. Entonces lo que aspiramos nosotros es bajar ese tiempo a 1 año, por lo mismo que ustedes plantean aquí a veces en los debates que se hacen, ¿verdad? El desnivel de entre lo que significa el salario real en la República Dominicana y lo que significa el costo de la canasta familiar. Uno ve, ¿verdad?, que el salario real es una cosa, el nominal es otra, y la canasta familiar, por supuesto, se coloca muy por encima de la posibilidad que tiene ese salario nominal que devengan los trabajadores. Aunque revisamos toda la tarifa, ustedes vieron, ¿verdad?, que las revisamos conjuntamente, una detrás de otra, 17 tarifas salariales, como quiera. Esas revisiones, esos aumentos que se produjeron, el costo de la vida lo absorbió prácticamente de inmediato. Estamos Dígame. Estamos en otra discusión, que ustedes saben que está abierta hace más de 10 años. De hecho, se ha llevado el periodo de gobierno anterior y es la revisión que ustedes saben al Código Laboral. Ahí estamos, tenemos un problema que ustedes saben que es un marco estanco, que se trata del tema de la cesantía laboral y la visión que tiene el empresario y la que tenemos nosotros. Entonces, prácticamente ahí existe una especie como de parálisis de esa negociación. Don Pepe, desde febrero, tal vez antes, pero lo que recuerdo desde febrero, el Colegio Médico Dominicano ha estado todo el tiempo en un enfrentamiento con el gobierno, con el tema de el aumento salarial y lo que ellos entienden que debe de ser su posición para mejorar la calidad de vida de nuestros médicos, de todo el sector de sanidad, los profesionales de la salud. Yo quisiera saber su perspectiva, su opinión, porque sé que usted ha estado de mediador, quiere que se llegue a un acuerdo. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Pues ya eso tiene varios meses. Sí, ha sido como dice, ¿verdad?, una lucha que pese a la delicadeza del tema que trata, claro, hablando de la salud de la persona, quizá lo más sagrado, ¿verdad?, que todos tenemos. Sin embargo, no ha habido una manera de dar una salida que sea definitiva. Ahora mismo, ustedes han visto que los médicos pararon la acción huelgaria indefinida que tenían con un tema con la ARS, porque ellos lo hicieron basando en que por el dengue, ¿verdad? Sí. Hay una crisis. Encontraban no sensato, ¿verdad?, lanzar una huelga. Claro. Y todo el mundo saludó ese gesto del Colegio Médico. Pero sin embargo, tan pronto se normalice la situación esta de la epidemia del dengue, de seguro se volverá, porque es un tema recurrente, al tema referido a la controversia, situación de la relación Colegio Médico y Administradora de Riesgo de Salud, ARS. Es un problema que nosotros en esta sociedad
y eso es interesante, la pregunta, tenemos que entender. La verdad es que usted, en temas como la salud, o tiene una salud de Estado, en la que el Estado maneje el tema de la salud sin intermediaciones, sin presencia empresarial, o tiene, como es el caso de República Dominicana, un sistema mixto. Y la verdad es que aquí el sistema que existe es un sistema mixto. ¿Cuál le parece mejor a usted? Es interesantísimo esa pregunta, porque depende de dónde yo esté colocado. Si yo estoy, por ejemplo, en Finlandia, Noruega, Suecia o Dinamarca, me gustaría más el estatal. No, pero estamos en República Dominicana. Sí, es verdad que sí, pero vamos a una República Dominicana. Estando aquí, sí. ¿verdad? Estando aquí, yo pienso que nosotros mismos, como sindicato, contribuimos al mixto, José María. ¿Y por qué? Porque cada vez que nosotros íbamos a discutir un convenio colectivo con una empresa, Luisín, ¿usted sabe cuál era la segunda cláusula? Igual a médica o plan médico. Sí. Es decir, después del salario, iba igual a médica o plan médico. ¿Por qué? Porque teníamos, recuerden ustedes, el Seguro Social, Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, ¿verdad? Que desapareció. ¿Y a quién le daba salud el instituto? Solo al trabajador afiliado, hasta un nivel de salario X, 2 salarios mínimos. Y ahí para allá quedaba desamparado. De para allá desamparado, pero además a la esposa le daba asistencia en el parto y al niño en el primer año. Después se subió a 3 años. Entonces, eso hizo entonces que ese tema de las igualas médicas, seguro médico, que ahora son las ARS, se introdujeran tanto en el nivel de la salud y su participación, que cuando la ley de seguridad social 8701, recuerden que fue en el 2001, se discutió, la presencia de la ARS fue una presencia determinante, ¿verdad? Y aquella iguala médica, aquellos seguros médicos, se transformaron en ARS. ¿Dónde usted cree que está afiliado la mayoría de la gente que, por ejemplo, nosotros representamos en las centrales? Fuera del seguro social, ya sin el seguro social presente, en el SENASA. La mayoría de nuestros afiliados están, ¿sabe dónde? En la ARS privada. En la ARS privada. ¿Por qué? Porque el SENASA básicamente fue matizado en el sentido de que los empleados del sector público se afiliaran a la administradora de salud, que es el SENASA, porque esa es la aseguradora pública. Entonces los afiliados nuestros, en mayoría, están en ARS privada, aunque tienen la libertad de irse a SENASA, y muchos van a SENASA, ¿verdad? Pero una gran cantidad todavía se queda en el sistema de la ARS, de la aseguradora de carácter privado. Entonces, como ustedes ven ahí, cuando yo le pregunto, cuando usted hace una asamblea, por ejemplo, con los trabajadores de una empresa X, que tiene un seguro médico tal X, y usted le dice, mira, nosotros consideramos que lo más prudente es que nosotros procedamos a cerrar las ARS, ¿entiendes? Esos trabajadores te dicen, ¿y hacia dónde yo voy? Entonces, cuando tú le dices, no, usted tendría que ir hacia el Estado, ¿verdad? Usted tiene que ir hacia un hospital. Entonces, ese trabajador se acuerda de lo que pasó en el seguro y te dice, espérate. Yo no quiero volver a lo que pasó en el seguro. Pero todo lo que estamos aquí sabemos. ¿Qué pasó en el seguro? Pero el SENASA te da un servicio excelente. A veces igual o mejor que esta ARS en la parte privada. No, Juan María, y yo asumo el SENASA, yo soy afiliado a SENASA. Ahora bien, ¿qué piensa también este trabajador? Lo que calcula es esto. El SENASA da ese servicio, ¿verdad? Excelente, que saludamos. Ahora lo da ahora, ¿verdad? Entonces tú dices, si todos fuéramos hacia allá, ¿se comportará igual? ¿Me entiendes? Entonces, son interrogantes, ¿verdad? Exacto. Que se abran. Pero entonces, ¿cómo se va a resolver lo del Colegio Médico Dominicano? Bueno, yo pienso que se va a resolver de la manera siguiente. Si todos entendemos que en definitiva los médicos también son parte
de la privatización del sistema. Si todos entendemos que los médicos son dueños de la clínica, ¿me entiendes? Sí. Y que tienen consultorio en la clínica, y si todos entendemos que un médico que te atiende en el Luis Aybar, ¿verdad? Y tú para verlo tienes que durar 3 meses. Si tú lo quieres ver en su centro privado, tú lo puedes ver en 2 días, ¿me entiendes? Sí. Todo eso se va a resolver cuando todos entendamos que somos parte, que no son los otros, solo los otros, ¿tú ves? Porque hay costumbre de decir, yo soy el bueno, el que apunto, yo soy abnegado, yo defiendo a los pobres. Mira, si aquí tú el que dice que defiende a los pobres, señores, de verdad lo hiciera, mire, en este país piensa que el chantaje pobreza, es política que hacen, cogen a los pobres de política. Es instrumento muchas veces. Entonces no queremos admitir, y eso es lo que yo quiero que entendamos, que todos somos parte de un tinglado, ¿entiendes? Donde hay clínicas, médicos, ARS, y todos estamos en un tinglado del que somos parte y tenemos responsabilidad. Y el mayor problema lo está llevando, el mayor afectado es el afiliado. Al final. El afiliado es el mayor afectado porque la ley, producto de los intereses, no se ha podido aplicar de manera correcta. Por ejemplo, no tenemos los centros de atención primaria que es, según lo que se estableció, va a resolver el problema de la generalidad de los afiliados, pero los intereses no permiten que eso funcione. Y ahí los médicos yo creo que van a tener que ceder cuando se sienten en la mesa a negociar la seguridad social, porque la atención primaria es el nudo que está impidiendo que la seguridad social funcione realmente. Y trajiste un tema vital. Todos estos temas que se han tratado son vitales, pero ese es vital en este aspecto. Porque, mira, en una ocasión, tú ves cómo somos la humanidad cuando tenemos interés. Se abrió de que la atención primaria comenzara a funcionar. ¿Tú sabes lo que hicieron una serie de personajes inmediatamente? Comenzaron a alquilar centros en plazas comerciales. Sí. Y a instalar centros de atención primaria. Y cuando tú ibas, lo que tenían era montaje con jóvenes sin entrenamiento, sin ninguna formación, para utilizar eso como centro de atención primaria. Como eso no se aplicó, mucha inversión de esa fracasó. ¿Me entiendes? Ese es uno, ¿verdad? Ese es uno por un lado, ¿verdad? Por el lado de quien aspira a un lucro puro, pero hay el otro lucro, entonces, el lucro de la medicina convencional que dan los médicos. ¿Qué te dicen los médicos cuando nos hemos sentado con ellos a hablar de atención primaria? Ellos te dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo, pero que se instale solo en los hospitales públicos, te dicen ellos. No es atención primaria para todos, dicen ellos, sino para aquellos que son personas necesitadas, que necesitan asistencia, porque no tienen recursos y demás, pero no para todos. Eso aparentemente, tú ves, es un lenguaje solidario, pero en el fondo busca algo que tenemos que entender, señores. La atención primaria disminuye cantidad de pacientes. Ay, sí. ¿Entiendes? Que van directo al especialista. Claro, hermano, es así. Entonces, como es así, uno tiene que entender también los dos lenguajes. Aquel que aspira a utilizar la atención primaria como lucro y el que aspira a utilizarla como un dique de contención, ¿verdad? Para que no se les escapen los clientes, ¿verdad? Porque don Pepe, no es paciente, es cliente. Don Pepe, el diputado José Horacio Rodríguez del Distrito Nacional, que pertenece a Opción Democrática, el diputado ha expresado en diferentes medios con relación al presupuesto general del Estado, ha dicho que el ajuste por inflación en la parte salarial de los empleados formales, el ajuste por inflación ha quedado sin efecto y lleva varios años así, desde desde el 2017 hasta ahora. Entonces, él lo que dice es que hoy día el que es asalariado está percibiendo menos precisamente porque no se hace un ajuste por inflación, una inflación de un 26% que ya llega frente al salario. Porque estamos hablando de personas con salarios dentro de empleos formales, no estamos hablando de los informales. Los informales son una consecuencia precisamente de que al empleado formal no le alcanza el dinero. Entonces, él ha hecho esta reclamación, esta denuncia desde el Congreso, obviamente desde su curul, también la ha hecho pública,
Y yo me gustaría saber qué usted piensa, porque eso lo que hace es que esa desigualdad socioeconómica que existe, que ya de por sí existe, pues se abra más, porque no hay un mismo poder adquisitivo. O sea, es ese dejar sin efecto, ese ajuste por inflación que tiene un impacto en las personas físicas. Sí, nosotros en los años 90, durante aquellas jornadas huelgarias, gobernaba el célebre doctor Balaguer, ¿verdad? En sus 10 años, sus últimos 10 años, hicimos un pacto con Balaguer para lo que se denominó indexación del salario. Ajá, exactamente. Sí, y comenzó con una exención de los salarios a partir de los 3,000 pesos. Y se aplicaba, ¿verdad? Eso fue creciendo. Cuando los gobiernos vieron que aumentaban los salarios, ¿verdad? Sí. Iban aumentando por una evolución natural, Claro. y así. Y se dieron cuenta que muchos trabajadores, una gran cantidad, porque se aplica, como dice, al sector, al público, al privado, a todo el que es formal. Sí, a todo Entonces, el que es formal. ellos notaban y se fueron dando cuenta que había demasiadas personas exentas, y entonces toman una medida y dejan de ponerlo en los presupuestos. Primer director de impuesto interno con el que vimos ese tema fue con Magín Díaz, ¿verdad? Sí. Que fue a la sazón director de impuesto interno en el gobierno del presidente Medina pasado. Y ahí tuvimos una discusión con él. Nosotros llevamos los números, el hombre no quiso ceder. Nosotros inclusive hicimos un recurso ante la Corte, ¿verdad? Ante la Suprema Corte de Justicia. Sí. Suprema Corte de Justicia nunca se pronunció. Y ahora, por eso es bueno la pregunta interesantísima, y lo que José Horacio dice, se lo llevamos directamente al presidente Abinader, porque nosotros sabemos cuáles son los problemas de los gobiernos cuando asumen un impuesto, Luisín. ¿Sabe cuál es? Que ellos, cuando se acostumbran a ese impuesto, a esa entrada de dinero, lo que te dicen es, si tú me pones en la mesa otras vías de sustituir ese impuesto, yo te resuelvo eso que tú estás planteando. Pero dime dónde saco lo otro, porque tú sabes que lo mismo que tú me estás pidiendo salario, me estás pidiendo pensiones, me estás pidiendo aquello. Entonces, ¿de dónde yo lo saco? ¿Tú entiendes? Entonces, mándame una sustitución de eso. Y a veces eso no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, nosotros le llevamos la propuesta y el presidente mandó a hacer un estudio. Puedo decirle aquí en la Super 7 a la gente que se mandó a hacer un estudio. Ese proceso se está haciendo porque nosotros sometimos el tema debido a que los trabajadores, una gran cantidad, una gran mayoría, están afectados por ese tema de la indexación. De manera que sí, lo que José Horacio dice es efectivamente así, y lo que tenemos que hacer es precisamente empujar para que se logre. Totalmente. Mire, Pepe, ¿cómo hacerse con los policías de esos rasos que duraron 40 años en la policía y están viviendo alquilados con 8,000 y 9,000 pesos? ¿Cómo hacemos con esa gente que piden su pensioncita, que se la aumenten? Sí, yo creo que ahí esas son de las deudas, ¿verdad?, pendientes del Estado Dominicano, porque no solamente es a los activos mejorarle, tú ves, sino recordar el aporte que... No solamente la policía, son muchos. Exactamente, que estas personas hicieron y otros hicieron sí, para reconocerle los derechos. Llaman aquí todos los días, y revisarle la pensión, porque uno de los temas, Giovanni, es que la ley esta de sector público y de la misma policía establece que la pensión debe indexarse también cada año, pero no se hace, ¿me entiendes? No se hace. Eso hace tanto que no se indexa. Los años pasan y nunca se hace, ¿verdad? 9,000 pesos que gana un raso de pensión de 40 años en la institución, ya están en 1,500 pesos así mismo con la es, inflación. Pero no son solo de la policía. No, yo le puse Hay otros millones de personas sectores, que ganan sí, 10,000 pesos pero de pensión. le puse ese ejemplo porque llaman aquí a cada rato. Sí, Cuando aumentan sí. la pensión a fulano, llama siempre un mayor de la policía, un cabo, 35, 40 años. Eso es permanente, ese reclamo. ¿Entiendes? Y lo que hemos planteado es, señores, como la ley establece, la pública establece, y ellos son del sector público, que debe haber una indexación que revise las pensiones, entonces hay que hacer esa revisión y comenzarla alguna vez, porque no vamos a decir que vamos a hacerlo con carácter retroactivo,
porque nadie lo va a hacer, en definitiva, porque son 70 años sin hacerlo, pero un día comenzar, ¿entiendes? Entonces, comenzar a partir de ahora y hacerlo ahora. Le quiero... Lo que decimos. Usted siempre ha tenido ese mismo planteamiento, que es en defensa. Y tengo algunas inquietudes que yo los lunes organizo la semana. Y para tratar de no hacer siempre lo mismo. Usted sabe que pasó el 1 de septiembre y estamos rumbo para octubre. Y yo le voy a hablar para atrás. Que dice el presidente Abinader, no mire para atrás. Yo voy a mirar para atrás. ¿Por qué los 1 de mayo ya no son tan relevantes como antes? Tanto aquí como fuera del país. Sí, déjeme decirle algo. Por ejemplo, aquí. Un cambio inclusive de la fecha. Y recuerda que el 1 de mayo es de los días que se rotan. ¿Verdad? Que se rotan. Sí, cierto, que la gente cambia los... Y se rotó. Que se cambia ¿Por qué eso pasó? En el momento que eso pasó. Esto pasó en un momento donde se había derrumbado el muro de Berlín y el socialismo real, cabezado por la Unión Soviética, se había ido abajo. Fracasó. Que eran los países que más inspiraban, ¿entiendes? Esa celebración. Sí, el tema laboral. Rojas, esas grandes connotaciones, dándose así. Y eso, en un momento determinado, el amigo Pelegrín Castillo, yo recuerdo, sometió ese proyecto y pasó, ¿entiendes? Y los 1 de mayo hoy se celebran en fecha indistinta, ¿verdad? No exactamente el 1 de mayo, aunque nosotros lo hacemos 1 de mayo, caiga lunes, jueves, viernes, domingo, lo hacemos como quiera, en la fecha que la historia... O sea, usted diría que aquí tiene incidencia el hecho de cambio de fecha. Exactamente, lo hacemos. No, pero también. Esa es la superficie, pero sí, en el fondo... Pero también. Si se siguiera haciendo el 1 de mayo, yo siento que estuviera mucho más para atrás. Es que hay un cambio, Luis, en la composición y en las acciones. Un cambio estructural, ideológico, o del valor del peso del trabajo hoy día. Mire, ideológico, valor del peso del trabajo. O de los empresarios y los dueños de negocios. Mire, de todo, porque por un tema que, claro, ninguno somos lo que fuimos. ¿Los sindicatos existen todavía? Mire, a veces más de lo que la gente cree. ¿A dónde hay sindicatos? Se imagina, porque yo le cuento y le digo, Central Romana, Facombi, Perdón, Pepe, escúcheme. Pepe, usted sabe que en este programa... Mira, y le menciono una lista de sindicatos con convenio. Pepe, escúcheme. Usted sabe que en este programa democráticamente se permiten las interrupciones. Claro que sí, hombre. Sí, mire, me gusta eso. Bueno. Luisín le pregunta con mucho sarcasmo. Yo sé. Yo conozco. Bien. Que si el sindicalismo existe aquí todavía. Él sabe que sí, te sabe bien. Yo creo que tener a Pepe ahí solamente... Si no existiera ayer el código fuera lejos. Oye, solamente, mi querido Luisín, tener a Pepe ahí es decir que el sindicalismo existe. No, un momentico. Pero tenerlo a él ahí, el tenerlo sentado ahí. Sí. No, mira, yo tengo un fuego cruzado y yo voy a responder, porque esto no es una misa, esto es un programa atento y combativo. Claro. Usted es muy inteligente y este es mucho más. No, que Pepe, que yo, pero ven acá, yo soy un periodista. Pepe no es periodista. Un cargapalo al sí, Pepe, no, Pepe. Pepe es periodista. No, entonces estoy hablando del periodista y al sindicalista. Yo no me estoy refiriendo a ese cosmético que ustedes están hablando. O sea, aquí existen agrupaciones con el nombre de sindicatos. Sí. Porque son sindicatos que con la inteligencia que tienen hoy los empresarios han decidido aceptar un sindicato, se ponen de acuerdo con ellos y hacen las reivindicaciones. Y por eso no hay problema, porque le dan las reivindicaciones. Bueno, pero ese no es el tipo de sindicato de antes, a lo que yo me refiero. Claro. A los que están en permanente actuación. Aquí los únicos que reclaman son ustedes. Pero sindicatos como tales aquí, yo pienso que están en extinción. Pero yo no lo estoy haciendo como un asunto... Están los sindicatos combativos como antes. Pero no crea, no. Lo que pasa es que también... Por ejemplo, hay sindicatos en la zona franca. Mire, sí, modalidades cambian. ¿A dónde? Se discuten tarifas. Mire, zona franca de Itabo, en Guerra, en Bonao. Mire, pero Bonao, que saca la cabeza se lo llevan. En Bonao hay sindicato en 2 Ríos. Mire, que abarca casi 3,000 gente. De la empresa más grande. Bueno, pues mire, si es así y es como antes, yo estoy equivocado. No, lo que pasa es lo siguiente. Sí, mire.
en medio de una dictadura. Perdón, Pepe, pero el de Bonao dio muestra de fortaleza. ¿Eh? No hace mucho, el de Bonao. Pero dio cada muestra- rato discutiendo. Sí, dio y muestra de hablando. fortaleza. Pero mire, sí, sí, hay, sí. hay una dictadura. Cuando usted está en medio de una dictadura como la de Balaguer, en los 12 años, ¿verdad? La mira es una. Y cuando usted está en los gobiernos más o menos democráticos, la mira es otra. Claro. ¿Entiende? Sí. Porque, por ejemplo, yo le digo a usted, cuando Balaguer, por ejemplo, en los 12 años, recuerde que nosotros somos producto mucho de eso, ¿verdad? Hace tiempo, mire. El usted intentar solo reunir un grupo de gente traía dificultad. Sí. Pero no solamente a nosotros, sino que un Orlando, un Plinio Díaz, una serie de gente más, periodistas, pura y simplemente periodistas, ¿me entiende? Usted sabe lo que le pasó también, Orlando Martínez, Goyito García Castro, sabe lo que le pasó. Hoy ustedes de aquí cogen y dicen lo que sea de un presidente, de un gobierno, ustedes lo hacen con comedimiento, pero hay gente desaforrada que dice de todo. Y por esa razón, a nadie se le ocurre, ¿verdad? La idea, por suerte, ¿verdad? De mandar a matar a nadie, ni mucho menos. ¿Entiendes? Entonces, son evoluciones de los tiempos, Sí. ¿verdad? Que son en definitiva logros, Luisín. Porque hoy, si nosotros podemos entendernos con los empresarios de un modo distinto, es mejor a que tenga que haber una Don Pepe. confrontación para cada cosa. Don Pepe, Pienso yo escuchando a Luisini, escuchando a Mayo Banet, me viene la pregunta siguiente. El concepto de sindicalista o el concepto de sindicato está muy determinado por la unidad, por unirse bajo una causa. Hoy día, con toda la interconectividad que hay, con el acceso a la información y con la cantidad de profesiones nuevas que hay, profesiones incluso que no necesariamente tienen que ser en conjunto, en términos, cuando digo en conjunto me refiero físicamente, colectivamente, o sea, hay muchas profesiones ya que son un poco aisladas, la persona con su computador. Entonces, esa idea de la unión por una causa en términos de empleomanía, en términos de crecimiento de un gremio, yo puedo entender que sí está cambiando. La pregunta que yo le hago a usted como presidente de esta unidad sindicalista, ¿ustedes han comprendido la evolución y la van aplicando? ¿Se puede gestar una unidad aun cuando las personas tienen la posibilidad de esa individualización y de ese emprendimiento? Por ejemplo, podría haber un sindicato de todas las personas que hacen un emprendimiento personal, porque ya hablamos de marcas personales, por ejemplo. Fíjate, por ejemplo, en lo que usted dice, es muy interesante por lo siguiente. Yo hoy, y a ustedes, yo se lo voy a decir aunque parezca atraso. Cuando yo veo a la gente convocándose de modo en que se convoca hoy, que me dicen que se va a dar una reunión, y yo le digo, ¿y ya ustedes convocan? Sí. ¿Cómo? No. WhatsApp, correo, no sé cuánto pusimos. Tenemos Y ya un grupo en decidimos, WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, y usted verá. Yo digo, ¿usted está seguro? Mire, hay que hablar con la gente. Directo. Yo no Directo. creo en eso. Sí. ¿Por qué? Porque Así. nuestra Eso costumbre, es ¿cuál verdad. era? Oiga, Eso es lo verdad. que yo hacía, yo me iba en un motor detrás y uno manejando adelante, ¿verdad? Un chofer. Fábrica por fábrica, ¿verdad? A entregar una convocatoria o un volante de manera personal. ¿Te ve? Y entonces, así era que yo sentía que esas personas estaban convocadas. Sí, ¿te usted ve? le hacía un Porque compromiso personal. Sí, personalmente. Ahora, cuando los muchachos me dicen, sí, nosotros convocamos, pero usted no se mueve. No, es que no hay que moverse, don Pepe, no hay que moverse. Sí. Ya nosotros con los grupos que creamos de WhatsApp, hemos montado la reunión. Y cuando yo voy, mire, la reunión se da. ¿Entiende? Pepe, mire. Se da, ¿entiende? Pero para mí, que vengo de aquellos tiempos, Sí. a veces es muy difícil, ¿verdad?, poderlo entender. Pepe, Sí. mire, la diferencia de mi querido primo allá en Barahona, de este niño del que era presidente de los trabajadores, ¿cómo se llama? Del partido de Pinoza, Ah, sí. José González que Pinoza. ahora la Fuerza del Pueblo. José González Pinoza. La relación de ese, Alia Guayubín. sí, Guayubín, de ese partido y el de su amigo Lula. ¿Cuál es la diferencia más o menos? No, porque el PT
de Lula, Partido de los Trabajadores de Brasil, Sí. es un caso único, Giovanni. Este fue un hombre, Lula, que logró aglutinar dentro del PT a troquista, comunista, socialista, independiente. Y entonces, desde la central, la CUT brasileña, ¿verdad? Una central poderosa. Sí. Entonces, nutrir el partido. Entonces, usted lleva toda esa corriente de izquierda, que es tan difícil para ella convivir. Sí. Porque usted sabe que un troquista con un prosoviético, con un mezcla. pro-estalinista, no caben. Sí. En Es ningún guardando lugar. la diferencia. Pero poniendo- Lula, sí. pero Lula lograba aglutinarlo y tenerlo a todo, pero no solamente eso, Giovanni. Lograba montar lo que se llamaba el Foro de Sao Paulo, que era entonces traer todo lo izquierdista de diferentes corrientes de América Latina y reunirlo en el Foro de Sao Paulo. Por eso a nadie le asombra lo que Lula hizo después cuando llegó al poder, señores. Así ¿Qué fue es. lo que hizo? ¿Entiendes? Oh, Pactar con todos los sectores. la ¿Entiendes? pobreza. Pactar con todos los sectores. Él pactó con derecha, con izquierda. Los empresarios que le tenían muchísimo miedo, en definitiva terminan entendiéndose con él. La Los, diferencia es grande. los sí. sindicalistas ¿Qué- también. qué de Guayubín? ¿Qué de él? Guayubín está en silla Está de ruedas retirado, ahora sí, mismo, sí, está retirado, sí. pero el PTD, que se llamó aquí, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Sí. nunca tuvo ese alcance. No, ese porque nivel. guardando la diferencia, Claro, obviamente. sí, 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 porque sí. Era otra Era el psicosis. papel de él aquí y el de Lula allá, para ser más el o que él podía menos. desempeñar. Él se Sí. mantuvo firme en su visión, pero no pudo desarrollar el partido. Aquí va Giovanni, una de las cosas que hubo fue que no hubo un solo partido de izquierda que se pudiera desarrollar como tal. No hubo posibilidad. Ni se ha desarrollado. Ni siquiera el Movimiento Popular Dominicano Gracias a Dios. pudo hacer eso. Gracias a Oiga, Dios. Oiga lo que oiga, digo. ¿y por qué gracias a Gracias a Dios? Dios. No, Porque no. para, bueno, lo que pero pasa, no, mi amor, lo que pasa es que no se pudo ese es mi No, punto de no, vista. no. Para Pero, mí el Pepe, comunismo es un fracaso, Pepe, para mí. Finalmente, Pepe. Pepe, Exacto. ¿no? finalmente. Bueno, el socialismo. ¿Cómo están preparando ustedes el relevo? A mí no me gusta. Porque yo siempre observo, o últimamente observo ya unas figuras que ya van de retirada. Por ejemplo, el caso suyo, que tiene toda una vida al frente del Consejo de Unidad Sindical y otros grupos sindicales, Gabriel del Río y otros dirigentes sindicales. Es decir, ¿cómo están ustedes preparando el relevo para que el sindicalismo siga con figuras que puedan representar los intereses de los trabajadores? Muy bien, muy bien, Juan María. ¿Sabes por qué es que es bueno eso que tú preguntas? Porque uno coge la historia de las centrales sindicales, Ajá. de las tres que están Sí. en el país. Y ustedes saben que esas organizaciones sindicales se surgieron en el año 1962. Después, caída la tiranía, Sí. esas centrales surgen. 61 años. Sí, y usted se pregunta, ¿y por qué se mantienen? Mayone? Tú te preguntas, ¿verdad? Uno te pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿y por qué se mantiene? Porque te presume que algo que no tenga fortaleza ni raíces, difícilmente pueda mantenerse, ¿verdad? Sí. Por alguna razón se mantiene, ¿verdad? Sí. En los diferentes cambios que Luisín dice, no es lo mismo combatir con un tirano o con una dictadura ilustrada que con un demócrata. Sí. No es igual, pero se mantienen, ¿verdad? Entonces, detrás de cada uno de nosotros existen los relevos. Oh, qué bueno, Están ahí. qué bueno. Lo que pasa es que son menos visibles. Ok. Porque así como nosotros relevamos a otros, fíjese que usted cuando entró mencionó a Mauricio Báez, Sí, ¿entiende? sí. Pero está Francisco Santos, está sí. Julio Peña Valdés, Sí. están una cantidad enorme de personas que estuvieron juntos con nosotros compartiendo. Hoy no están, pero estamos nosotros. Bueno, es decir que el relevo está seguro. Así mañana pasará también. Bueno, ¿entiende? gracias. Otros llegarán. Gracias, Rafael Pepe Esa es la Abreu, vida. presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Vamos a la pausa.